En el libro de los Hechos agradezco al Señor la bendición que nos da de tener aquí a mis vecinos, Marcos y su esposa, Flor, la maestra Flor, y bueno, a ellos les decimos todos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 16. De forma alternada estaremos leyendo desde el versículo 16 al verso 34. E inicio con el 16. Dice así la escritura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. En la cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Vamos a analizar esta porción. Escuchaba hace un momento un canto sobre que Jesús está llamando obreros. Y el tema es siervos del Dios Altísimo. Quiero que observemos a la luz de la Escritura cómo es que
son llamados estos hombres. ¿Quiénes? Pablo. ¿Quién más? Lucas. ¿Quién más? Silas. El apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero y ya se había incorporado un joven llamado Timoteo. Y analizando la escritura en relación a la palabra siervos, porque así les llaman, siervos del Dios Altísimo. Desde luego que todos somos servidores del Señor, somos consiervos porque servimos al mismo amo. Mas sin embargo aquí cuando les expresan siervos del Dios Altísimo, quiero que veamos a la luz de la palabra si somos siervos del Dios Altísimo. La palabra siervos viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Significa, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Esclavitud, servir. ¿Cuántos servidores del Señor venimos hoy? ¿Y cuántos esclavos? La palabra esclavo quiere decir que esta persona está dispuesto a hacer, a realizar, en el momento que su amo le pide algo, lo hace, tal como el amo se lo pide, cuando se lo pide y como se lo pide. El esclavo, aquí la palabra doulos, esclavo, tiene que ver con una persona que está todo el tiempo subordinado bajo la instrucción, bajo la indicación de su Señor. Así que el esclavo está al servicio de su amo. Y esclavo viene de la palabra incluso hebrea, abodá, que quiere decir que está dispuesto a realizar todo tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es esclavo. Servimos al Señor, la mayoría, pero esclavos, aquí tiene que ver con una persona que está de tiempo completo al servicio del Señor. Vamos a ver, por favor, en Levítico 25:39. Observe lo que dice la Escritura en relación a un esclavo. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, ¿no le harás servir cómo? ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que hacer todas las cosas que el amo pedía, como las pedía, y en todo momento tenía que estar dispuesto. El esclavo, así que cuando tu hermano empobreciere y se diera la ocasión de que se quiere vender contigo, es decir, en el Antiguo Testamento, no le harás servir como esclavo. De tal manera que tenía que tener cierto margen, tolerancia, de no ser tratado como un esclavo. ¿Por qué? Porque es su hermano. Así que analizando aquí la Escritura en relación a estos personajes que son conocidos y reconocidos como siervos del Dios Altísimo, son reconocidos como siervos, como esclavos de Dios, porque estaban al servicio completo de Dios. Somos servidores, pero hablando de esclavos, en el día nosotros, o en su mayoría,
tiene cosas que hacer y no es precisamente Jesús quien te está mandando a hacer una tarea, una encomienda o tener un trabajo secular. En el caso de Pablo, en el caso de Lucas, en el caso de Silas y en el caso de Timoteo que se estaba incorporando, estaban siendo esclavos del Señor. Esclavos, estaban al servicio completo del Señor. No había margen para quizá tener algún tiempo en cuanto a como lo hace hoy en día la gente común, la oveja, o como lo hacía la iglesia. Ellos estaban dispuestos a servir en su vida, es decir, que su vida estaba en las manos del Señor. Estaban dedicados a la obra, pensando en la obra, amaban el servir, se gozaban el servir, lo disfrutaban, y cualquiera que era la necesidad, al ser esclavos estaban dispuestos. Ahora, ¿por qué es importante analizar esto? Desde luego eran personas, hombres débiles. Vamos por favor a Hebreos 7:29. No eran personas perfectas, no eran personas sin errores, desde luego que no. Sí tenían sus debilidades, eran tentados. Hebreos por favor 7:28. Desde el Antiguo Testamento, todo personaje o todo hombre que servía en la obra del Señor, el Señor lo ve de la siguiente manera, porque la ley constituye sumos sacerdotes, eso era en el Antiguo Testamento, pero aquí muestra cómo eran esos sacerdotes. ¿Dónde? En el Antiguo y en el Nuevo, porque Hebreos está en el Nuevo Testamento. ¿A hombres qué? ¿Cómo eran? Débiles. Pero eran hombres débiles al servicio de su Señor, de tal manera que servían de tiempo completo. Vamos por favor a Hechos 16, donde está nuestra lectura. Vamos a ver 4 aspectos de un siervo del Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Verso 16, número 1, son dados a la oración y son dados a predicar. Oran por la obra y predican el Evangelio. Verso 16, aconteció que mientras íbamos, está hablando Lucas, ¿a dónde? La oración. Pablo, Silas y Lucas eran personas dadas a la oración. Tenían un hábito por orar. Como cristianos eran identificados como hombres de oración, que oraban, que amaban, que ponían todo en las manos del Señor porque servían a Dios. No les pesaba, no les costaba, no. Un siervo del Dios Altísimo se deleita en orar, porque sabe que es el medio que Dios ha establecido para llevar todas las cosas a su presencia, y es el medio que Dios ha establecido para recibir la bendición de Dios. Así que es dado a orar. Aunque son muy pequeñas las cosas, en su estilo de vida procura llevarlo en oración. Así que Pablo aquí observamos que iba a la oración, a ese medio que Dios ha establecido para comunicarse con Él. Se deleita en Dios, se goza en Dios, habla con Dios, platica con Dios, ríe con Dios, llora con Dios, se humilla ante Dios porque es dado a la oración y le encanta, y ese es un hábito que tiene como siervo del Dios Altísimo.
es dado a orar. ¿No te has topado gente que te dice, oye, ¿por qué oras para todo? ¿Por qué tienes que orar? Dios ya conoce las cosas, sí, pero entendemos a la luz de la Biblia que a Dios le agrada que clamemos a Él, que llevemos las cosas a Él. Así que, siervos del Dios Altísimo es dado a orar. Hay veces estás en un grupo de hermanos, incluso de gente cristiana, que a veces no hay quien, raro el que diga, oye, vamos a orar. Se tiene que orar, poner las cosas en manos del Señor, desde un ensayo, desde un emprendimiento, desde algo que se va a realizar en la iglesia, desde una visita, en todo, Señor, para cuando son los alimentos, vamos a orar. Orar. Y vemos aquí en este mismo verso, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Había una chica que estaba poseída. Tenía un demonio y el demonio era de adivinación. Lo que llevaba a la gente, a sus amos, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿De qué forma? Adivinando. Daba gran ganancia. Ganancia. Recibían su feria los amos de esta muchacha, se aprovechaban de la ocasión, desde luego que no debió haber sido bien tratada por el demonio, pero no les interesaba, había gran ganancia para ellos. ¿Qué surge en el verso 17? De camino a la oración, esta chica gritaba y se estaban siguiendo a Pablo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. A la luz de la Biblia, desde luego que muchos textos respaldan que eran siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian el camino de ¿qué? De salvación. A eso había salido Pablo, a predicar la buena nueva de salvación. Así que, ¿qué observamos aquí? En este texto, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué son siervos del Dios Altísimo? Ya vimos que son dados a orar y aquí confirma que son dados a hablar la buena nueva de salvación. ¿Sabes algo? A un servidor del Señor no lo vas a callar cuando se trate de hablar del Evangelio. No lo puedes callar. Ya lo trae como un chip que quiere hablar de Jesús, que quiere hablar de la buena nueva, que le interesa a la gente que conozca de Cristo, que le interesa que vayan a visitar, que le interesa que se vaya a evangelizar. ¿Por qué? Porque ya lo trae. El querer evangelizar, el querer predicar. Y eso no todos lo tienen. Porque no veo o no se escucha hoy en día a que al cristiano ande evangelizando, ande compartiendo la buena nueva. Mas sin embargo el siervo del Dios Altísimo, los siervos procuran en todo momento aprovechar la ocasión para evangelizar. Ora por las almas, predica las almas, les enseña las almas, exhorta las almas, aprovecha la ocasión cuando ve una persona nueva, él tiene esa oportunidad, quiere ir a verlo, quiere visitarle, quiere estar ahí para que conozca la palabra. ¿Qué tan
Somos siervos del Dios Altísimo a la luz de la Biblia, según Pablo, Silas, Lucas. ¿Te mueve por hablar de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez a quien le hablaste de Jesús? La última vez que predicaste el Evangelio, la última vez que te ganaste un alma para Cristo, la última vez que trajiste un alma aquí a la iglesia para que escuche de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Habrá muchos siervos del Dios Altísimo? Pablo andaba predicando, Lucas andaba predicando, Silas andaba predicando. Ahora lo hacían porque ellos eran esclavos. Habían dispuesto su vida para el Señor. Señor, he aquí mi vida. Y lo veíamos en el canto. Dios quiere obreros. Está llamando obreros al ministerio. Pablo, Silas, Lucas y ya Timoteo orando y predicando, orando y predicando, orando y predicando. ¿Por qué? Porque eran siervos del Dios Altísimo, llamados por Dios, enseñados por Dios, comisionados por Dios, respaldados por Dios, y nada los iba a hacer desistir, porque eran siervos del Dios Altísimo, encerrados o no encerrados, en cárcel o en libertad. Ellos hablaban la palabra del Señor, y en eso se identifica un siervo del Señor. Lo contrario a hablar es enmudecer, guardar silencio, quedarse callado, no expresar nada. ¿Estás hablando de Jesús o estás guardando silencio? ¿Estás hablando de Jesús o estás evangelizando? ¿Estás hablando de Jesús o te quedas callado? ¿No crees que se necesitan siervos del Dios Altísimo? Yo estoy convencido que sí se necesitan. Y muchos se necesitan. Esclavos que estén dispuestos a obedecer a su amo. Como Él quiere, cuando Él quiere y como el Señor quiere. Servidores muchos, pero esclavos del Señor. Son muy bien poquitos. Un esclavo del Señor hace lo que tiene que hacer porque sabe que eso le agrada a su Señor. Eso le agrada a su amo. No se queda callado, abre la boca, predica, enseña, exhorta, corrige, instruye, redarguye, confronta y se la pasa en la vida haciendo algo siempre para provecho de la obra. Así que un siervo, vemos aquí que no solo es dado a orar, sino es dado a hablar de la palabra. Analizando esto con nuestra vida, analiza esto con tu vida en relación a ser siervo del Dios Altísimo a la luz de la Escritura. Siento que no le damos aún a la talla de ser un siervo del Dios Altísimo. Entiende que el Evangelio es poder de Dios para salvación y habla de Jesús, vive por fe, se arriesga por fe, sirve por fe, proclama por fe, evangeliza por fe. ¿Todos están dispuestos a hacer lo que hace un esclavo? Pablo, Silas y Lucas estaban dispuestos a todo por el Señor. Mostraban obediencia a su amo, según la necesidad. Si se trataba de realizar algo que no estaba planeado, ellos le entraban a hacer las cosas. Y eso lo vemos, hermano. El que es esclavo, a donde lo llamen, ahí está puesto.
porque es esclavo. Y a veces no entendemos eso, esa parte. Lo llaman a donde sea, como sea, cuando sea. Si es esclavo, va a disponerse. Pero si no lo es, cuando lo comisiona el Señor algo, yo no quería ir, yo soy cantante, yo soy cantante, yo soy director y nada más. Oye, yo soy maestra y nada más. Y a veces estamos limitados en querer abrir nuestro abanico para, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que un esclavo está dispuesto a lo que sea. Yo no quería ir, yo quería, como los maestros cuando los cambian de grupo, yo quería primero, no, yo quería sexto. El que es esclavo, donde lo manden, bueno, ya me asignaron, ahí le damos. El esclavo es lo que hace, está dispuesto a hacerlo y lo hace con buen ánimo. Y esto es lo que muestra en el caso de Pablo ahora. Miren la situación. Él estaba orando, él estaba evangelizando, él estaba enseñando y le surge otra chambita, como si no hubiera trabajo. ¿Qué había ahí? Una chica endemoniada. ¿Cuántos de los que servimos al Señor hubiesen apoyado a Pablo para estar ahí orando por esta situación? No son todos. Y es lo que se requiere hoy en día. Gente que esté dispuesta a servir al Señor. Desde luego, dice la palabra que rogad por obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Hay que orar, hermanos, que Dios levante obreros, que permita que salgan jóvenes que estén dispuestos a dar su vida por el Señor, o hermanos o hermanas que digan, ¿sabe qué? Yo ya me voy a dedicar a servir de tiempo completo al Señor. Así que bajo este contexto vemos que estos personajes estaban sirviendo de tiempo completo. Verso que sigue. Y esto lo hacía, hablando de la muchacha, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, al demonio, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Número 2, no solo ora y se deleita en orar, sino también predica la palabra. Número 3, vamos al verso 19. Aquí yo quiero que nos examinemos, autoexaminemos en relación a lo que estos personajes hacen. Verso 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ¿a dónde? Al foro ante las autoridades. Y el tercer punto es que soportan siendo fieles a Dios. Soportan los problemas siendo fieles a Dios. ¿Qué hicieron aquí? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Lo agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hay una versión que lo expresa de la siguiente forma. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. ¿Estás dispuesto a soportar siéndole fiel a Dios?
¿Estás dispuesto a que sucedan este tipo de cosas en tu vida? Y vamos a analizar esto. Prendieron a Pablo y lo trajeron. Hay una versión que dice que lo trajeron arrastrando. Soporta. ¿Sí soportarías que te arrastren por causa del Señor, siendo sinceros? Era de forma injusta que lo estaban arrastrando, pero eran esclavos del Señor. Y ahí vemos algo interesante en relación a la palabra esclavo. Estaban dispuestos a padecer por amor a su amo. No veo a Pablo golpeando, no veo a Pablo maldiciendo, no veo a Pablo enojado, queriendo hacer justicia, reclamando que eran injustos, que porque esto, porque el otro. No lo vemos haciendo eso. ¿Qué hubiese sucedido en estos casos con alguno de nosotros? ¿Cómo responderíamos a tal situación? No lo vemos peleando, hablando, discutiendo, agarrándose. A veces con cosas que son vanas. Entra a la discusión, al pleito, a situaciones que no tienen sentido. No me imagino en una situación donde sea completamente algo injusto. En el caso del apóstol Pablo no estaba haciendo nada, al contrario, hizo algo bueno. Por la gracia del Señor, en el nombre del Señor, sacó fuera el demonio de la chica. ¿Qué mal había hecho? Nada. Y no lo vemos defendiéndose. Vamos al verso 20. Soporta, siéndole fiel a Dios. ¿Sabes? Pablo pudo haber sacado sus credenciales, pero no lo hizo. Él era ciudadano romano, no sacó su credencial. ¿Por qué? Por favor, vamos al mismo capítulo, verso 37. La palabra sigue, ahorita vamos a regresar, pero aquí habla de que Pablo era ciudadano romano, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos, ¿qué? Romanos, no estaba autorizado y estaba prohibido golpear a un ciudadano romano. Y él pudo haber sacado esa carta en su defensa, pero no lo hizo. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Verso que sigue. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron que miedo al oír que eran. La palabra dice eran. En el momento que vieron que los llevaban, pudieron ponerse de acuerdo. Sacamos la carta que traemos, Pablo. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Por amor a Cristo, no sacaron la credencial. Pero a veces en la primera de problemas sacamos todo lo que hay y hasta lo que no hay para nuestra defensa. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso lo hacen los siervos del Dios Altísimo. Vamos al verso, por favor, 20. Dice, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Eran judíos, pero también eran romanos, porque habían comprado la ciudadanía romana. Alborota nuestra ciudad, mentira. Verso que sigue,
y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Otra mentira, porque no estaban enseñando costumbres, estaban molestos, estaban enojados, estaban irritados, no por las costumbres, no por lo que enseñaban, sino porque aquella chica había sido librada de ese demonio y ya no le traía ganancias a los amos. Así que Pablo lo observamos aquí, aplicando la palabra. ¿De quién aprendió el apóstol Pablo? ¿Por qué guardó esa postura? ¿Por qué cuando pudo haber sacado aquello que aparentemente lo podía librar, no lo hizo? Vamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 26, verso 51. Aquí está de quien aprendió Pablo. Y aquí está de quien tenemos que aprender también nosotros. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Le quitó la oreja. Hay cristianos que quisieran no quitarse solamente una oreja, y quieran quitarse más. No actuamos a veces como a Dios le agrada, como a Dios le gusta, como a Dios le complace. Si tuviesen algo a la mano, la posibilidad de hacer daño, muchas veces se hace. Y no una oreja, 2 orejas o más. Pero Pablo, al igual que otros personajes en la Escritura, habían aprendido del Señor. Miren qué dice el verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El 53, miren lo que hace el Señor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora, dijo Jesús, ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de qué? De ángeles. Una legión en ese tiempo era un término que se usaba en la milicia romana de 3,000 a 6,000 hombres. Si hubiesen sido 3,000 hombres, ¿cuántos ángeles el Señor hubiera pedido que llegaran en su defensa? Pero ¿qué creen? No lo hizo. Porque Él era el siervo, el Dios Altísimo, y tenía, nos dejó ejemplo. Vamos a Lucas, por favor, otro. Lucas 22. Lucas 22, verso 64. A veces queremos nosotros defendernos hasta con las uñas, tirar por más rápido que paqueado. No, espérate, hermano. El Señor nos enseña que llevemos las cosas al que juzga justamente. Y en el caso de estos personajes que servían al Señor, más, porque tenían que dar testimonio de su Dios. Vemos el verso 64. Y vendándole los ojos, está hablando sobre la persona de Jesús, le golpeaban en el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza. ¿Quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Verso 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Verso 68. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Todo lo que le hacían y el Señor
calmado y callado. Se entiende que todavía no somos del todo como el Señor Jesús, pero nuestra vida cada día tiene que ser distinta, diferente, dar pasitos de ir cambiando nuestra forma de ser. Primera de Pedro 2:21, al Señor aunque le golpeaban, miren qué es lo que hacía nuestro Señor. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Está hablando del padecer. ¿Para qué? No escuché. Para que sigáis sus pisadas. No es como que si te hace la esposa le vas a hacer lo mismo. O si te hace el papá o la mamá o quien sea o el hermano, quien te haga algo, vas a actuar de la misma manera. El cristiano no. Tiene que actuar de forma distinta, dejándonos ejemplo. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. El siervo del Dios Altísimo se esfuerza y procura dar evidencia de que Cristo está en él, dando ejemplo. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Vamos a darle todo lectura. Dice, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Que la justicia venga de Dios. Que sea Dios haciendo justicia y no nosotros, porque aún nuestra justicia va con pecado. Va con maldad. No es justa nuestra justicia, la de Cristo el Señor sí, así que el siervo del Dios Altísimo soporta con fidelidad. Es curioso cuando se trata de decir quiénes somos servidores de Dios, la mayoría, pero quién es el que tiene que aguantar. No, yo no aguanto. O siervos en todo o siervos en nada. Tenemos que tomar en cuenta la Escritura. Hechos 16, nuevamente vamos a Hechos. El apóstol Pablo, entiendo que tenía dos razones por las que se mantenía en esa postura. Número uno, porque hablar con los magistrados, el mismo el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, y eso creo que lo llevaba a no estar hablando de la palabra magistrados. Y número dos, es probable que otra de las cosas, él quería que vieran un ejemplo diferente a lo que se encontraban, para ganárselos. Hace poco hablaba con un joven, le decía, hey, deja de pelear, porque no sabes si después lo vas a tener aquí en la iglesia y va a observar, oye, ¿desde cuándo eres cristiano? ¿Y cómo es que por allá o por acá te la pasas peleando? ¿Por qué actúas de esa manera? Y es ahí donde damos el mal testimonio, porque allá afuera a veces no nos comportamos como realmente un cristiano. Y qué pena sería que estando ya en la iglesia te vean con la Biblia en la mano, incluso en algún ministerio. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hay una versión que lo dice así: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. ¿A poco padeceríamos esto por Cristo el Señor? No solicitaron un abogado. Y algo curioso en esto es que no tuvieron una sentencia judicial. Y una sentencia judicial es cuando ya se está dando fin a un juicio. Cuando entraste a un juicio, metiste tus pruebas, ambas partes, quien te acusa y también la defensa. En una sentencia judicial se pueden absolver o condenar, pero desde luego con su respectivo juicio. Pablo y Silas no lo tuvieron. De forma injusta los metieron a la cárcel. Estaban padeciendo. Verso 24. Les he explicado esto, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo era la celda en donde la de más al fondo, para evitar que el preso lo que gritara, lo que dijera, no lo escucharan. Tenía algunas características: era la que estaba hasta el fondo, era la que no tenía luz, la que cuando hablaba nadie nos escuchaba. Pues no solo los metieron en esa celda, en el calabozo, de más adentro, sino que les aseguraron los pies en el cepo. He explicado que el cepo es una especie de tablón con dos huecos gradual. Los partían a la mitad, los abrían, ahí ponían los pies, cerraban el tablón, le ponían candado y con los pies abiertos. Era un instrumento para causar dolor en el preso. Y ahí estaba Pablo y Silas, soportando, siendo fieles. Fieles al Señor, dando testimonio del Señor. Ah, qué ejemplo. No tuvieron una sentencia judicial y de forma injusta estaban presos. Pero me gusta qué actitud tienen estos personajes. No se estaban quejando. No se valieron de su poder. A veces eso sucede. Tienes una influencia, tienes poder, tienes dinero, tienes un puesto y se vale de las cosas que hay para afectar, lastimar, herir, acabar con alguien. No se debe de valer el cristiano en eso. Ni dentro, ni fuera, ni en ningún lado. Poner las cosas en las manos del Señor y permitir que Dios sea quien esté obrando. Desde luego vas a necesitar quizá una persona, quizá un doctor, un abogado, lo que sea, pero que sea de forma ordenada, no de forma ventajosa, agarrando terreno para afectar a los demás, ¿no? Dando mochada. Pablo no estaba. ¿A poco si hubiese tenido dinero y Pablo hubiera dado para la mochada, hermanos? Yo pienso que no. Nada más con que hubiese dicho soy romano, ahí se queda todo. Punto número 4.
Verso 25. Esperaban con gozo en su Señor. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, miren lo que hacían. No les digo que eran dados a la oración. Eran dados a orar. Casi no encuentras gente que en un problema se la pase orando, no. Encuentras gente quejándose, lamentando, murmurando. No, ellos estaban orando. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, alababan, cantaban con gozo, con alegría, aún en el problema, no dejaban de adorar. No dejaban de alabarle, de exaltarle, de glorificar su nombre. Con gozo esperaban en el Señor. Hay veces que los problemas, en vez de que te lleven a acercarte más a Dios, alabar más a Dios, glorificarle, honrarle, servirle, no, a veces los problemas, incluso en el mismo cristiano, en vez de hacer esto, lo lleva a alejarse, a apartarse, a irse, a dejar de servir, a dejar de honrar al Señor, no. Pero ellos, porque eran esclavos del Señor, amaban a su amo. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto para acabarla. Encadenados en el calabozo, con los pies en el cepo, con los pies abiertos, en lo más oscuro, y luego un terremoto para acabarla. No, pues ya quedamos aquí bien aplastados. Todavía lo que Dios permite, fíjense. Lo que Dios les permitió. Como si fuera poco lo que hubieran pasado, no, les permitió un terremoto, es decir, como que les da una sacudida para ver realmente qué tan confiados estaban en el Señor. De tal manera que dice después del terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había un gozo en ellos. Cantaban al Señor, alababan al Señor, glorificaban al Señor. A pesar de los problemas. Número que sigue. Los siervos del Dios Altísimo. En los problemas son de bendición espiritual. Tienen problemas, pero son de bendición espiritual en su casa. Tienen problemas y son de bendición espiritual con la gente que les rodea. Tienen problemas y siguen siendo de bendición espiritual en su trabajo. Tienen problemas y son de bendición espiritual en la iglesia. Eso sucede con los siervos del Dios Altísimo. Vamos al verso 27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas este siervo del Dios Altísimo Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal. Todo lastimado, todo herido, en la cárcel y aún ahí, siendo de bendición al carcelero. Al que estaba libre, al que estaba sin cadenas, al que estaba con un cuerpo sin golpear. Aún ahí Pablo es de bendición. No cabe duda.
¿Cómo es Dios de maravilloso obrando en los corazones? ¿Eres de bendición, hermano, todavía? Aun cuando tienes problemas, ¿eres de bendición para los demás? ¿Aún tiras la red para rescatar a la gente? El mismo Señor Jesús en la misma cruz salvó a un malhechor. En el último momento, cuando el cuerpo estaba ya destrozado. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las últimas palabras, siendo el Señor instrumento precioso de salvación. Pues Él era la salvación. Pablo igual, todo lastimado y ahí predicando. Dice, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero se espantó desde luego porque pensó que se iban a salir los presos después del terremoto. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Verso que sigue, por favor, 29. Él entonces pidiendo luz. Y aquí les he dicho, ¿cómo es que si Pablo estaba en el calabozo de más adentro donde no había luz? Donde estaba allá en el cepo. ¿Cómo fue que se dio cuenta que el carcelero se iba a meter una espada? Era lleno del Espíritu Santo. Esa voz que gritó fue guiado por el Espíritu de Dios. Estaba ya encarcelado. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso que sigue, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es ahí donde yo creo que a Pablo le sacó una sonrisota. Valieron la pena los varazos, valió la pena el calabozo, valió la pena la celda, valió la pena el cepo, valió la pena este terremoto, Señor. Por cuanto había un hombre que les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? El siervo del Dios Altísimo, aún en sus problemas, va a ser de bendición espiritual. Aún en sus luchas, aún en sus debilidades, va a ser de bendición. Verso que sigue. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Nada les quitó las ganas de hablar de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él tomándolos, ¿quién? Pablo, en aquella misma hora. ¿Qué hora? De la noche. ¿Qué hizo? Dice, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Mira qué bien. Así que, analizando esto, ¿aún sigues orando? ¿Predicas la buena nueva? ¿Estás presto a predicar la buena nueva? ¿Soportas siendo fiel a Dios a pesar de lo que venga? ¿Con gozo estás esperando en Dios? ¿En los problemas eres de bendición espiritual? Analizando esto tiene que ver con los líderes, con los pastores, con la gente que está de lleno en la obra. Desde luego, la iglesia es servidora del Señor, pero estos personajes estaban dispuestos a sufrir por amor al Señor. Y hay cosas que vemos aquí que honestamente
Si no eres llamado del Señor a la primera, a veces cambiamos, ponemos la reversa y nos vamos. Oremos por obreros, que Dios levante obreros de tiempo completo, que estén dispuestos a vivir esto que se acaba de predicar. Que oren al Señor para que la obra siga adelante, que prediquen el Evangelio, que aprendan a soportar siendo fieles, que se gocen en esperar en Dios y que aún en los problemas sigan siendo de bendición. Se necesita eso. Vamos a entonar un canto, hermanos. Dios está llamando obreros, y si Dios te está hablando en esta mañana de decir: yo quiero seguir el ejemplo de estos personajes que a pesar de los problemas se mantuvieron firmes. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto. El Señor Jesús está llamando. Al término hago una oración. Vamos a elevar esta oración, ¿no? El Señor Jesús está llamando, quien al campo a trabajar irá, quien irá buscando a los perdidos, quien la senda les enseñará. Háblame, oh háblame, quien aquí responderé: Señor, háblame. Te diré: heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba: mándame, Señor, él respondió: háblame, oh háblame. He aquí responderé: Señor, háblame. Te diré: heme aquí o envíame, Señor. Hay millones en pecado mueren, escucha su llanto de dolor. Acudí con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame. Que aquí responderé: Señor, háblame. Te diré: heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste de. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame. Que aquí responderé: Señor, háblame. Te diré: heme aquí o envíame, Señor. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar. Vamos a ir a Dios en oración. Toquen ese mismo canto. Así. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, la que nos fortalece, nos ayuda, nos muestra el ejemplo de lo que atravesaron hombres tuyos, Señor, que aunque eran débiles, Señor, se mostraron siendo fieles a ti, Señor. Se mostraron como esclavos al servicio, al ministerio, Señor, que tú les asignaste. Y a pesar, Padre Celestial, de que tuvieron carencias, Señor, no tuvieron las mejores comodidades, a pesar de los problemas que atravesaron en su camino, Señor, en proclamar tu palabra,
aún en esos problemas, Señor, se mantuvieron fieles, mostrándote, Señor, ese amor, esa fidelidad, esa entrega. Y en esa fidelidad, Señor, fueron medios, instrumentos para tu gloria, que los usaste con poder, Señor, para salvación de muchas almas perdidas. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a hacer ese medio también, a tomar en cuenta lo que otros ya sufrieron y a considerar, Señor, que el Evangelio en eso consiste. No siempre las cosas nos irán bien, mas sin embargo, Señor, tenemos que poner en práctica aquello para lo cual nos has llamado. Me gustaría orar en aprovechando, habrá alguien que diga, yo quiero servirle más al Señor, quiero dar ejemplo tal como lo dieron estos hombres. Quizá he tenido luchas, no he mostrado esa fidelidad, esa entrega que ellos tuvieron, pero me quiero poner en las manos del Señor y quiero seguir hablando del Señor. ¿Habrá alguien aquí que quiera que ore por él? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Alguien más que diga, yo quiero hablar de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Cristo te ama, Cristo nos ama y quiere algo más de nosotros. Que demos ese ejemplo donde quiera que estemos. ¿Alguien más? Que esté dispuesto y diga, yo quiero hablar de Jesús. ¿Alguien más? Vamos a orar. Amado y buen Dios, has visto las manos levantadas, Señor. Bendícelos, fortalécelos, Señor, ayúdalos. Yo sé que como cristianos pasamos luchas también, pero te pido, Padre, que los fortalezcas, que permitas, Señor, que tengan esa hambre, ese buen deseo, ese buen anhelo, Señor, de dar testimonio de ti, Señor, de ser medios, de ser instrumentos, tomando en cuenta, Señor, que en el ministerio también hay problemas, Señor, pero ayúdanos a enfrentarlos tal como lo hacían estos personajes, tal como lo hacías tú, Señor. Ayúdanos para ser de bendición. Bendícelos, fortalécelos y gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado, por este día lleno de bendición, por tu iglesia, Señor, que se reúne con el gozo de glorificar tu nombre y de venir a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, colaboradores, bendice a tu iglesia y gracias, Dios, por este tiempo. Nos ponemos todos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.